si me amarais, obedeceríais mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que os acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero vosotros sí me veréis. Y porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Aunque para nosotros, en la tradición nuestra protestante, es el Día de las Madres, he dejado el texto del leccionario. Ya veréis por qué más tarde. Las palabras de Jesús que hemos leído en este texto tan cortito, bueno, tampoco es tan cortito, pero contienen 3 elementos que se repiten. Así que esto ya llama un poquito la atención, ¿no? Primero Jesús habla de la necesidad de guardar sus mandamientos. El texto empieza con eso y termina luego con eso. Por supuesto, esto de guardar los mandamientos, lo hemos dicho ya tantas veces, va a ser distinto a lo que se solía entender. Y en la primera frase vemos que se habla de amor y en la última también se habla de amor. Se refiere al amor a Dios. Quien guarda los mandamientos de Jesús son los que le aman, son consecuentes, ¿no? A Jesús pues le haces caso, ¿no? Y por último, ocupa gran parte de esta porción, de hecho muchas veces muchas Biblias la titulan ya con esto, tenemos la explicación que Jesús hace del Espíritu Santo. Dice que hay un paráclito de Dios que el Padre va a mandar para acompañar a los creyentes. Ya nos vamos preparando para Pentecostés. Un paráclito que a veces se traduce en nuestras Biblias castellanas como consolador, porque es quien consuela, ¿no?, en nuestro dolor, cuando estamos heridos o en la dificultad, ¿no? Sabemos que a veces pues, nos toca vivir cosas en esta vida que somos peregrinos a veces por un valle de lágrimas y dificultades, ¿no? Pero también es, me voy a permitir que lo diga así, como un goel también, ¿no? Como un abogado defensor, como Jesús mismo, ¿no? Jesús, igual que Jesús intercede en nuestro favor y habla en nuestro favor y media por nosotros, pues también el Espíritu hace lo mismo, porque Él hace extender para la vida, como aplicación para la vida, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, como que se estira un poco ese rol, ¿no? Luego espero que se pueda entender un poquito mejor después. Dice en el versículo 17 que este Espíritu no es que simplemente va a estar con nosotros, que ya eso mismo sería motivo más que de alegría, que va a estar con nosotros. Pero es que dice algo más, ¿no? Dice que mora, que habita en nosotros. Y esto es muy fuerte ya, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, sí, que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo y todo lo que tú quieras, pero nosotros es muy grande. Pero también Jesús explica que ese Espíritu es el Espíritu de verdad, que nos guía a la verdad, nos concede discernimiento. Hace una semana hablábamos de que somos las ovejas, ¿no?, de Él, que escuchan su voz, ¿no?, que disciernen su voz frente a otras voces. Y que algunas veces, o por lo menos en los tiempos que corren, está siendo difícil a veces, porque hay otras voces que se disfrazan, ¿no?, de la voz del Señor.
pero sus ovejas disciernen cuál es la voz del Señor. A veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos, pero al final terminamos, y a algunos se lleva palos en ese proceso, pero bueno. Y en Hechos, en el libro de los Hechos, vemos que el Espíritu también nos va a capacitar para la misión. Por supuesto, son tareas que hace el Espíritu Santo. Y bueno, aunque Jesús ha explicado, lo veíamos semanas anteriores, que Él tiene que ir a un lugar donde los discípulos no pueden ir todavía, y también les decía, mira, no os angustiéis. Ahora les dice una vez más, tranquilos, que no os voy a dejar huérfanos, no os voy a abandonar, que no estamos solos. En conclusión, que no estamos solos. Otra cosa es que, vamos a ser honestos, ¿no? Porque somos muy realistas aquí, son cosas que nosotros tenemos muy presentes. Otra cosa es la crudeza, la crueldad misma y la maldad de la vida que nos azota a veces tan fuertemente, o vemos cómo azota tan fuerte, con tanta violencia, la vida de personas pues, vulnerables, ¿no? Que pasajeramente llegamos a tener ese tipo de pensamiento de estamos solos, esto que es lo que es, ¿no? Vivirlo de una manera. Pero no afrontamos las cosas alejados de Dios, sino que está con nosotros. Y en el sufrimiento no sufrimos solos, no estamos abandonados. La función del Consolador y la perspectiva que nos da nos permite atravesar lo difícil, además con una esperanza, ¿no? que ya sabemos. Bueno, Jesús dice que no nos deja huérfanos. Jesús dice, yo vendré a vosotros. Jesús vendrá a nosotros. Eso es así. Primero pensamos en la parusía, ¿no? La cual ni siquiera llegamos a comprender. Cuando Él vuelva, ¿no? Vendrá a nosotros, vendrá por nosotros. Pero además, hay otro, que no sé con qué palabra usar, como otro cumplimiento. No sé qué palabra ponerle aquí, antes de esa segunda venida. La palabra cumplimiento creo que a lo mejor un poco arriesgada. Otra manera de entender esto. Y este mismo texto, este mismo pasaje, es lo que nos está tratando de decir. Jesús vendrá a nosotros, pero en este, mientras tanto, Él también viene a nosotros de otra forma. Jesús enseña a sus discípulos que cuando su presencia física no estuviese ya con ellos sí podrían verlo. Lo tenéis en el versículo 19, que no es un texto fácil y de hecho algunas traducciones más modernillas son interpretativas ahí, ¿no? Pasajes, unos versículos más bien liosos, ¿no? Lo leo de la Biblia textual y luego en la Reina Valera. En la textual ya sabéis que los tiempos verbales en el griego van distintos a los nuestros, nuestra forma de hablar. Dice, aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. Esa es la textual. Y en la Reina Valera dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Este evangelio tiene mucho este tipo de lenguaje, como más espiritual, ¿no? Ver no se trata de ver con los ojos, aunque la resurrección de Jesús, pues hubo apariciones o lo que sea, la gente vería y tal. Pero los discípulos podemos discernir en la fe, precisamente por el Espíritu del que estamos hablando, que Jesús está aquí con nosotros, tal como Él prometió. Jesús está aquí con nosotros. Lo prometió y es verdad, es así. El mundo, las cosas de cómo funciona el mundo, la realidad del mundo, la gente del mundo, el que tiene el chip del mundo, no lo discierne. Nosotros sí. Que no me acuerdo si era la semana pasada cuando decíamos que sus ovejas escuchan su voz, ¿no? Pero también sus ovejas le vemos, pero no con los ojos físicos, pero le vemos. En los ojos de la fe reconocemos la presencia del resucitado aquí. Y esto es por el Consolador que nos manda, que está con nosotros, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, al que ya conocemos, mora en nosotros, habita en nosotros, estará con nosotros, está con nosotros y nos permite entender que Cristo está aquí. Todo esto forma parte de ese misterio de Dios que es trabajoso de explicar.
En Romanos 8:9 no solamente se vuelve a decir lo que ya estamos diciendo aquí, porque se vuelve a decir. Ahí no solamente se remarca la idea de que el Espíritu de Dios habita en nosotros, sino que además especifica que ese Espíritu de Dios es también el Espíritu de Cristo. No me voy a meter en teología, pero ya sabéis que yo alguna vez lo menciono. Esto es lo de la perijoresis, de estar uno en el otro, ¿no? Yo soy el Padre y el Padre en mí, decía Jesús en el texto de la semana pasada. Pero es que también lo vuelve a decir en el versículo 20 de esta semana. Pues del mismo modo que el Padre está en el Hijo, el Hijo en el Padre en el Hijo, el Hijo en el Padre, pues lo mismo con el Espíritu. Es un lío, ¿no? Pero es las relaciones de Dios, ¿no? Y voy a hacer un poquillo de trampa porque estamos en el Día de las Madres. Y no estoy hablando de las madres de momento. Dios es Dios. Y ya habéis visto que aquí he intentado explicar algo que es muy difícil. Es Dios, ¿no? Esto de que está, de que no, del cuánto, ¿no? Es difícil. Dios está más allá de nuestras comprensiones de las cosas. Dios no, con nuestra teología no lo podemos encerrar en una cajita. Ni de zapato, ni de quesito del caserío, ni de nada. Porque Dios es, como dicen algunos teólogos, el totalmente otro. Y al totalmente otro, que es diferente a todo lo que tú te puedas pensar, porque para eso es Dios, pues, ¿qué vamos a decir? Está más allá de cualquier cosa que nosotros le podamos poner palabras. Lo que nosotros sabemos de ese Dios tan grande, y gracias a Él, es Jesús, que le ha puesto rostro para que nosotros lo comprendamos, ¿no? Y está más allá de todo. Dios está más allá de lo masculino y lo femenino, porque es Dios. Dios no necesita ser macho ni hembra, aunque hay atributos en la Biblia que se han descrito algunas veces con atributos de una forma o de otra, ¿no? Y Dios es Dios. ¿Y nosotros qué somos? Sus criaturas, nada más. Aunque hombres y mujeres estemos hechos a imagen y semejanza de Dios, los dos por igual, eso no significa que Dios esté hecho a imagen y semejanza nuestra. Somos nosotros las criaturas. Imagen y semejanza suya. Pero Él es otra cosa, totalmente otro. ¿Me seguís? Porque yo sé que esto da un poco de vértigo, ¿no? Pensar estas cosas, pero es así, ¿eh? A Dios se nos escapa. Sin embargo, excepto en el griego del Nuevo Testamento, que aparece de una manera neutra, neuma, la palabra neuma, para hablar del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento siempre aparece descrito en términos femeninos. La ruaj del Señor, el espíritu vivificador del Señor, que está en todo lo que está vivo, es por esa ruaj, ¿no? Y también la Shekinah, esa presencia de Dios, ¿no? Que tanto se habla en círculos pentecostales, ¿no? Cuando tú estás, no solamente pentecostales, cuando tú estás en presencia de Dios y de alguna manera lo experimentas, ¿no? Esa es la Shekinah, ¿no? O la Jokma, que es la sabiduría de Dios, también una forma neumatológica de hablar del Espíritu Santo. Pues os cuento una curiosidad, que es a donde voy, ¿no? Los primeros cristianos sirios, de la región de Siria, en los primeros siglos del cristianismo, ellos sabían que Dios es totalmente otro, ¿no? Que Dios no es ni macho ni hembra, pero ellos entendían al Paráclito, al Espíritu Santo que nos consuela, al Consolador, de una forma muy maternal. ¿Sabéis por qué? Bueno, no solamente porque lo dice, porque encontramos en el Antiguo Testamento estas palabras, ¿no? Estos términos femeninos para hablar del Espíritu Santo, no solamente por eso. Bueno, y además tenían cosas muy interesantes, pero bueno, ya eso lo vemos otro día. Sino porque por esa idea que tiene paralelo en el texto que empezábamos el culto, de Isaías 66:13, donde Dios dice por boca del profeta, como aquel que consuela a su madre, yo os consolaré a vosotros. Dios asume en el espíritu ese rasgo que nosotros, los humanos, pues entendemos, sobre todo dentro de nuestro espectro cultural, puede ir variando por las épocas, pero nosotros entendemos, lo concebimos como algo muy maternal, ¿no? Y Dios se da a conocer así. Entonces, hilando la idea del profeta Isaías con lo que Dios dice de su espíritu, que es el consolador, esas dos ideas de consuelo que da, pues los cristianos sirios hacían esas alusiones al Espíritu Santo con esa idea maternal. Bueno, esto no es un malabarismo lo que estoy haciendo, ¿no? para el Día de la Madre, es que sencillamente es así y por eso aprovecho y os lo cuento, ¿no?
Los cristianos sirios lo veían así. Pero lo que me parece más bomba todavía, que el Espíritu que consuela y acompaña y guía a la verdad y habita además en nosotros, que ya de ahí ya te digo yo que nos hace participar en esa relación que hay en Dios mismo. Y te coge a ti y te mete ahí. Es decir, eso tan lioso de que Dios, o sea, que el Padre es en el Hijo, y el Hijo en el Padre, pero también el Padre es en el Espíritu, y el Espíritu es en el Padre, y el Hijo. Todo este lío ahora hace clic y te coge a ti, que somos criaturas, pero que nos ama tanto, 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 que nos eleva a eso, a esa relación íntima, profunda, que los cristianos ortodoxos, los griegos, los rusos, ¿no? Este tipo de tradición cristiana, ellos hablan en su teología mucho de lo que ellos llaman la teosis, que es la idea del ser humano que está llamado no solamente a ser perdonado por Dios, acogido, redimido, sino a ser acogido para participar de la vida de Dios. Pero es que esto está en la segunda epístola de Pedro, en el primer capítulo, versículo 4, que dice, cuando lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y este ser participante nosotros de la naturaleza divina, lo digo yo por mis cosas personales, porque en la adolescencia yo lo pensaba, digo, qué susto, ¿no? Esto no es perder nuestra esencia, ni nuestra humanidad para fundirnos en un Dios, ¿no? Y ya tú dejas de ser tú, y ya tú desapareces, ¿no? El ejemplo que algunas veces pongo de la gota de agua que cae en el mar y ya aparece la gota, ya no puedes encontrar la gota. No es eso, no es eso. Significa algo relacional, de amor, que no empieza cuando tú te mueras, que empieza ahora. Entonces, vamos a aprovecharlo, ¿no? Que empieza ahora, que es ya para esta vida, ¿no? Cuando Dios comparte su vida en nosotros y nos acompaña, y nosotros nos tenemos que ir dejando pulir un poquito, ¿no? Nos va trabajando desde dentro porque nos hace falta, ¿no? Qué grande, qué bonito esto, qué profundo. El Espíritu de verdad, que nos guía a la verdad. Por cierto, Lutero, cuando ya Lutero era viejo, también estuvo hablando de estas cosas. Gracias a Jesús participamos de una familia de fe entre nosotros, cuerpo de Cristo. Pero además Jesús nos dice esto, ¿no? Que nosotros estamos unidos íntimamente y familiarmente con Dios. Que Dios, como decía Jesús, es un Abba, un papá. Y como decían los cristianos sirios, también es una Imma, una mamá. Qué ternura, qué amor, qué cosa. Que no te hablen de otro Dios. Es que el Evangelio es un tesoro. Tenemos que dejarnos reconducir por ese espíritu de la verdad, para así cumplir con los mandamientos de Cristo que deben ser guardados. ¿Qué mandamientos son estos? Estamos en el Evangelio de Juan. Para la teología joánica, los mandamientos son resumidos, son transformados, son, no sé cómo decir, en una cosa: amar. Punto pelota. Ahora que estamos tratando de comprender un poco en esa profundidad de que Dios nos acepta, nos acoge, ¿habrá amor ahí? ¿Habrá amor? Yo no me merezco eso. ¿Cuánto me quiere Dios? Yo estoy recibiendo eso, yo tengo que dar amor. Recibo amor, doy amor, ¿no? Jesús lo dice claro, en Juan 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo, o sea, se lo ha explicado un ratito antes. Estamos en el capítulo 14, este es el 13, un ratito antes se lo explica. Un mandamiento nuevo os doy, que además lo sabéis todos de memoria, que os améis unos a los otros, como yo os he amado. Estamos en el capítulo 14, bueno, si queda algún frente de duda,
nos vamos al capítulo 15, ¿no? Hemos visto lo que se dice en el 13, estamos en el 14, vamos a ver qué se dice en el 15. Versículo 12 del 15 dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Es larga la lista? ¿Es larga la lista de preceptos que hay que cumplir? Amar, amar. Son preceptos religiosos. Es increíble, ¿no? Lo que Jesús hace, ¿no? Coge la religión, te la mete en la Brown Millipimer y te la transforma en una cosa que es otra cosa, ¿no? ¡Amor! Otro ejemplo de los mandamientos en la teología joánica, 1 de Juan 3:23. Este es su mandamiento. 1. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Jesús no rompe los esquemas. ¿Qué es la vida religiosa? ¿Qué es? Quita toda la brocha y ama. Nos habla de, ¿qué estábamos hablando antes? De intimidad con Dios, de profundidad con Dios. Nos habla de amor, nos habla del prójimo, nos habla de nuestra propia aceptación y de nuestro perdón. Que por lo tanto nosotros pues tenemos que, en ese mismo ejemplo, pues, perdonar a los demás, ¿no? Es una realidad transformadora de las cosas. Al final lo que es religión es transformado en amor. Y el amor se ejercita en el servicio. Recordamos la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula, sin imperfección, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La primera parte, ¿qué es? Un ejercicio del amor. Y la segunda, eso de guardarse sin mancha del mundo, ¿eso qué es lo que es? Que montamos aquí el monasterio de Calle Ollería, o que nos vayamos, que montemos una secta en un bosque, y nos aislamos de esto. ¿Es eso? Porque hemos hablado muchas veces de que el mundo, o guardarse del mundo, es dejar de seguir la inercia de cómo funcionan las cosas en el sistema del mundo, o en los sistemas del mundo. Lo habrá mejores y peores, pero todo viene mal con la inercia, con la misma maquinaria, la misma rueda de ambiciones, egoísmo, ¿no? Las imposiciones de fuerza bruta, o de todo tipo de, ¿no? Maldades, el abuso, el pisoteo, la competición. No. Amor. Este es el camino. Este es nuestro credo sencillito para hoy. Para que tú te vayas a tu casa y lo ejercites y lo practiques. Amar a Dios, amar al prójimo. Y la de veces que esto se dice, porque no lo aprendemos también esto. Pues que el Divino Espíritu, la Ruá, nos guíe, como decía Dios por medio del profeta Isaías, como esa madre que consuela en ese calorcito maternal y nos oriente a la verdad y al ejercicio del amor. Así es como vamos a ser testigos suyos hasta lo último de la tierra. Sólido de amor.